victoria esta semana? Esta semana, ¿quién ha tenido victoria? ¿Y derrotas? También, ¿cierto? Victorias también. A propósito, mi jefa se llama Victoria. Eh, bueno, aquí vamos a ver un poquito, ¿cierto? Bueno, como título, Corriendo al Refugio. Es el título que tiene el mensaje de hoy. Primero, para comenzar, ¿qué entendemos por refugio? ¿Qué entendemos por refugio? Al- un lugar donde protegerse, un lugar seguro. Pero ¿cómo qué? Si lo miramos, ejemplos de ese lugar seguro. ¿Qué puede ser? La casa, la casa, ¿cierto? Porque está lloviendo, ¿cierto? Voy corriendo, me meto a la casa. Tengo hambre, me meto a la casa, ¿cierto? Y me meto al refugio. ¿Qué más puede ser? Aparte, un subterráneo, ya nos pusimos apocalípticos, ¿ya? Un subterráneo, ¿sí? Sí, porque en Estados Unidos ve que los tornados, todo el asunto, y se van al subterráneo para no ser lanzados por el viento. ¿Qué más podría ser? Un búnker, ya más todavía, ¿cierto? Ah, un- sí, también puede ser un refugio porque a veces, ¿cierto? Nos pilla la lluvia, ¿cierto? ¿Y dónde corremos? ¿Cierto? Al paradero. Entonces, veamos lo que es refugio y algunos ejemplos. Ya esto me lo dio la inteligencia artificial. Tenemos una casa, ¿cierto? Mire, tiene ¿cuánto se llama este? Una furgoneta camperizada, dice. Entonces también ahora le bajan todas estas cosas, ¿cierto? Y cuando van a acampar, también. La carpa ahí está. Y ahí hay otra, una vivienda sostenible, ¿cierto? Es como un carro de arrastre. Y esos son algunos ejemplos que me dio. Pero también tenemos los que dijeron ustedes. Un domo podría ser. Refugio dice lugar, estructura o situación que brinda protección, amparo o seguridad frente a un peligro, inclemencias del tiempo o amenaza. Todo lo que dijeron ustedes está correcto. Amén. Eh, ¿Quién ha soñado alguna vez, ha tenido un sueño con algo de refugio? Que como que necesitan un refugio. Bueno, cuando pasamos por un problema, por alguna dificultad, una vez yo estaba pasando por una situación mala y de repente tengo un sueño, lo encontré bonito, pero no lo entendí, pero con el paso del tiempo lo entendí. Soñaba que andaba en Santiago, por los tremendos edificios, todo el asunto, y la gente corría para todos lados y yo no tenía idea de qué pasaba. Era el único que no sabía qué pasaba, no corría. Y me quedé ahí, como yo soy malo para andar en Santiago, me quedé así mirando a la gente y corría y desesperada buscando un refugio. Y de repente miro hacia la cordillera, estamos vueltos para allá, miro hacia allá y, y veo que viene como un tsunami tremendo que pasó la cordillera de los Andes y venía el tsunami. Y yo no hallaba qué hacer. Y la gente corría a refugiarse. Y de repente escucho una voz del cielo y me dice, sube a la torre más alta. Chuta, yo empecé a mirar qué torre tenía. Y tenía, ¿sabe qué torre vi en el sueño? La torre Entel. Y subí a la torre Entel, po. Pero la velocidad que venía el tsunami, yo entendí que ese podía ser mi refugio. Pero la velocidad cuando iba a llegar arriba me iba a agarrar igual. Después comprendí que esa voz era mi refugio. Amén. Ese fue un sueño que de repente uno se acuesta con problemas y todo el asunto, ¿cierto? Y el sueño le da como una respuesta. Pero ahora la palabra de Dios tiene que ver con un refugio. Yo pasé por esta... ¿quién ha leído la Biblia completa? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Han leído alguna vez la Biblia completa? ¿Sí? ¿La han leído, no? ¿Pero la han leído, no? ¿Toda? Yo la he leído toda, toda. Pero a veces uno pasa tan rápido porque quiere terminarla que no la analiza. Y cuando descubrí esta palabra, pasé por Josué yo. Pasé por Josué, pero no me di cuenta que existía esta palabra, no la analicé. Veamos la palabra de Dios. Dice Josué 20. El Señor le dijo a Josué, ahora dile a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés.
cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades, sean lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Veamos lo que sigue y con esto se termina el capítulo 20. Entonces se designaron las siguientes ciudades refugio. Bueno, ahí no las vamos a mencionar, son 6 ciudades en total, y dice, esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podría refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Amén. Ahí no es. Es increíble, ¿cierto?, lo que sucedía aquí. Yo no sé cómo pasé corriendo, parece que iba al refugio. Pasé por esta palabra y nunca la analicé. Y en esos tiempos, ¿cierto?, Dios, ¿cierto?, le había dicho a Moisés anteriormente, en el libro de Números aparece, que creara ciudades de refugio. Pero aquí le dice, volvemos atrás, Mical, y aquí le dice, ahora dile a los israelitas, tal como le indiqué a Moisés. Y aquí cuando leí esta palabra, pensé que Moisés no había hecho nada, como se lo dijo a Josué. Pero Moisés sí hizo algo. Formó 3 ciudades de refugio. Son 6 ciudades de refugio. Moisés hizo la mitad del trabajo y Josué la terminó. Entonces, estas ciudades fueron creadas para los israelitas y para todos los extranjeros que estuvieran dentro de los israelitas. Como podía ocurrir algo, un accidente, y la persona, ¿cierto?, decir, oh, lo mataron. Ejemplo, si están en el bosque, por ejemplo, cortando un árbol, y el que está cortando el árbol, ¿cierto?, ahí con hacha, y el hacha se le suelta del mango, y mató a la persona que está atrás. Eso fue un accidente, no fue un homicidio. Entonces el que tenía el hacha, o sea, el mango ya, tenía que dejar el mango ahí y salir corriendo. ¿Qué pasaba si se quedaba ahí mirando, ¿cierto?, el cuerpo y todo el asunto? La voz se corría que mataron, que lo mataron. No decían que fue un accidente, que lo mataron. ¿Y qué hacía el familiar de ese? No, voy a ir a matar al que mató a mi hermano, ejemplo, a mi hermano. Si lo mataba, cobrando venganza, ¿qué pasaría con los familiares del que tenía el mango del hacha, para así decirlo? ¿Qué pasaría? Tomaría venganza con aquel, después otro, y así sucesivamente, y la venganza nunca terminaba. Por eso Dios, con su sabiduría tremenda, ¿cierto?, quiso crear estos refugios para que no sucediera tanta matanza y no ocurriera tanta matanza. ¿Me vas entendiendo? ¿Sí? Entonces, aquí entonces, aquel hombre que por accidente mató a una persona, tenía que salir corriendo así, corriendo, es correr, porque si iba caminando, descansaba por el camino, lo iban a alcanzar, porque los rumores corrían muy rápido. Las ciudades estaban en puntos estratégicos. Aquellas 6 ciudades refugio estaban en puntos estratégicos, que no quedara muy lejos. ¿Me entiendes, no? Estaban distribuidas, ¿cierto?, en Israel, pero que no quedaran tan lejos. ¿Ya? Este camino tenía que estar expedito.
un camino limpio, un camino sin obstáculos, un camino totalmente despejado, cosa que el que pasara corriendo no se retrasara, sino que siguiera, ¿cierto? Y no perdiera el tiempo en el camino. La palabra de Dios dice que allá lo iban a esperar unos ancianos, los ancianos de la ciudad, en las puertas. Y este que venía corriendo, además cansado, tenía que contarles, ¿cierto?, lo que había sucedido. Según la época, no aparece en la Biblia, decían que la persona que iba corriendo, el que se quería refugiar, tenía que convencer a los ancianos. ¿Me entienden? Tenía que convencerlo y decirle, mire, yo no fui, y darle, ¿cierto?, cómo habían ocurrido los hechos. Entonces, ahí el anciano recién, o los ancianos, abrían las puertas y éste entraba y habitaba entre los demás. Entonces, no me dice que solamente había una persona, sino que habían varios, ¿cierto? Varios que a lo mejor habían cometido, ¿cierto?, homicidio por accidente. Y ahí se quedaban, hasta que había, ¿cierto?, un juicio, ¿cierto? Pero después de ese juicio, si salía inocente, no se podía ir de ahí. No podía regresar a su hogar, sino hasta cuando muriera el sumo sacerdote. Amén. Imagínense, el sumo sacerdote era jovencito, ¿ah? Y no, era súper sano. Estaba por las mañanas, hacía deporte, no tenía ni cuándo irse. Imagínense que el que corrió tenía 60 años. Y él, sin ofender a los que tienen 60. Y el pastor se ríe. Y el sumo sacerdote tenía 30. No tenía ni cuándo morir si tenía una vida sana, ¿cierto? Pero bueno, ahí tenía que terminar, porque tenía que morir sumo sacerdote. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Entonces, de ahí recién, cuando moría el sumo sacerdote, este quedaba libre y podría regresar a su hogar. Increíble lo que sucedía antes. Y cada ciudad de refugio tenía que tener un letrero, quizás una señalética que dijera refugio. ¿Me entiende? Cosa que él, porque los refugios, a lo mejor una persona que vivía lejos, por ejemplo, yo vivo en San Fernando y a lo mejor me pilló, andaba cortando árboles en Chimbarongo y no conozco Chimbarongo, lo conozco, pero y no conozco Chimbarongo. Entonces yo voy corriendo y me tiene que indicar dónde está el refugio. O sea, súper claro. No tiene que haber confusión. Y el camino tiene que estar expedito. Ni un obstáculo. Amén. Entonces, aquí sucede, ¿cierto?, que en aquel tiempo Dios creó ciudades de refugio. Amén. No hace una comparación usted en estos momentos. ¿Con qué lo puede relacionar? Porque yo pregunté, ¿qué es un refugio? Y nadie me dijo una palabra. Pero la vamos a ver. Amén. Ahí en el refugio había un sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote. No estamos jugando a la adivinanza, por si acaso. Ahí había un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, ¿cierto?, era como el juez y tenía que morir, ¿cierto?, para que éste quedara libre. ¿Le va haciendo un poco de ruido ahora o no? Amén. Que Dios le bendiga. Entonces, se le llamaba a aquel que quería matar, ¿cierto?, al que por accidente había, ¿cierto?, matado. Se le llamaba el vengador de sangre, el vengador de la sangre. Así se le llamaba, el vengador de la sangre. Cuando estaba pequeño, o sea, no pequeño, teníamos como 6 años más o menos. Estábamos jugando con mi hermana a los toritos, así ella era como que la torera y yo era el torito. Me decía, ole, y yo pasaba tenía como no me acuerdo, era un género, nomás pongamos, no era ni rojo. Y después de vuelta para acá. Y mi hermana no sé si lo hizo inocentemente, así como estas personas. Había una piedra de moler. ¿Se acuerdan? ¿Quién conoció las piedras de moler? Había una piedra de moler. Y mi hermana se puso ahí con el paño
Y yo no sabía que estaba la piedra de moler detrás del paño. Y me hace, ole, y yo paso y quedo pegado en la piedra de moler. Me empieza a correr la sangre aquí. ¿Qué pasa si yo hubiese muerto? ¿Y fue porque ella quiso hacerlo? No, fue un accidente. Entonces, ella tendría que haber salido corriendo y haber buscado el refugio. Bueno, y ahí llegó mi papá, para terminar, ya que los metí en esto, llegó mi papá, ¿cierto? Y no pasaba ninguna una micro en ese tiempo en Chimbarongo. Pasaba una como a las 9 para Chimbarongo y de vuelta una en la tarde. Estoy hablando cuando era todo camino de tierra, Chimbarongo. Y resulta que justo eran como las 8:58, una cosa así. Entonces alcanzó la micro mi papá y yo sangrando ahí con un paño en la cabeza. Me pusieron como 8 puntos. 8 puntos. Todavía tengo algo ahí, una marca, pero son 8 puntos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo? Y tantas cosas que ocurren, ¿cierto? Que por accidente mueren personas. ¿Amén? Entonces, el problema no se distinguía entre el asesinato o la intención de accidente. No se distinguía. Porque por ejemplo, mi papá hubiese llegado, murió el Carlos. El Carlos me decían, por eso yo digo Carlos. Murió el Carlos. Chuta, ¿qué hubiese pasado con mi hermana? No creo que le hubiesen pegado, ¿cierto? No creo que la hubiesen metido presa si era de la familia. Pero en otras situaciones sí hubiese ocurrido justicia, como ocurre hasta hoy en día. Los requisitos para entrar al refugio, ¿cuáles eran? Sin intención y sin saberlo. ¿Me entiende? Tenía que decir que fue sin intención y que él no sabía que iba a suceder. Y contar la situación a los ancianos. Amén. De esa manera se abría la puerta del refugio. Amén. Explicaba el caso y lo dejaban entrar. Más tarde era juzgado, ¿cierto? Y por la congregación. Y entonces ahí, si moría el sumo sacerdote, quedaba libre. ¿Se entendió esa parte, cierto? Pasemos a la otra. La otra. Ya, este era lo que es un refugio. Esto me lo hizo la inteligencia artificial, pero miré imágenes en Google y son similares, pero algo así era. Tenía que tener caminos, ¿cierto? Y el que cometió por accidente el homicidio, ¿cierto? Y las puertas tenían que estar así, los ancianos tenían que estar súper atentos para que pudiera llegar, ¿cierto? Y le preguntaban así, no estaban como una hora interrogándolo, sino que era súper rápido para poder abrir y cerrar las puertas antes que llegara el vengador de sangre, ¿ya? Que era el que lo iba siguiendo. Después el vengador de sangre llegaba y por ningún motivo se le abrían las puertas, porque ya estaba bajo protección. ¿Amén? ¿Se lo imaginaba que podía ser así o no? Y tiene que haber letreros, ¿cierto? Que indique, ¿cierto? Que es un refugio. Ahí me dijo refugio, Josué 20 me puso. Pero tenía que decir que es un refugio. ¿Amén? Dios le bendiga. Pase la otra. Aquí unos respaldos. Dice el Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted se dio cuenta, los refugios eran creados para los israelitas y para los extranjeros. ¿Amén? Entonces, ¿quién viene siendo nuestro refugio? ¿Amén? ¿Quién es nuestro refugio? Amén. Dios es nuestro refugio, lo dice la palabra de Dios. Dios es nuestro refugio. ¿Quién era el sumo sacerdote que estaba ahí? Que tenía que morir para que el otro. ¿Acaso Jesús no murió por nosotros para que nosotros fuéramos libres? Amén. Murió por nosotros Jesús y nosotros somos libres, ¿cierto?
libres del pecado, libres de la maldad, libres de todo dolor, de toda enfermedad. Entonces, Dios es nuestro refugio. Pero ¿sabes qué? ¿La iglesia acaso no es el refugio? Amén. Nosotros también somos refugio. Nosotros somos iglesia y nosotros debemos ser refugio. ¿Qué me dice el refugio? Que tenía que tener el camino expedito, limpio. Muchas veces ese es el error que comete la iglesia. Nos deja un camino limpio, nos deja un camino expedito. Siempre hay tropiezos en el camino, hay obstáculos en el camino. Siempre no nos gusta algo del que llega o no lo aceptamos tal como es. Ponemos problemas. O dentro de del mismo refugio, este refugio, ponemos problemas. No miramos bien al que está atrás. Lo miramos con desprecio. O muchas veces lo miramos mucho. Mire, mi hermano, tengo un hermano ya que es anciano ya. El hermano mayor. Ya es de la tercera edad hace rato. Yo diría que ya pasó a la cuarta edad. Él tuvo su matrimonio se destruyó en esos tiempos. Estoy hablando de unos 20 años atrás. Entonces ahí era un poco más joven. El matrimonio se destruyó y resulta que nosotros con Isabel empezamos a hablar de Dios y todo el asunto, porque andaba triste el hombre. ¿Me entiendes? Andaba triste. Y me aceptó ir a la iglesia, que yo iba a una iglesia de Chimbarongo. Y llegó necesitado, dolido, se sentó atrás. Y tenía un hermano que no tenía muy buenos modales, muy buenas costumbres, lo miraba todo el rato. Estaba hablando el pastor y él miraba a mi hermano. Y mi hermano. Después empezó a comer hasta la uña. Después hablaba, allá lo miraba. Y mi hermano no le gustó. No le gustó, se sintió incómodo, se sintió súper mal. Porque uno tiene que ser como iglesia, ¿cierto? Como este refugio. Un refugio, ustedes dicen que ya me dijeron que era un lugar seguro. ¿Cómo se sintió mi hermano? No se sintió seguro ahí, se sintió incómodo. Y dice la palabra de Dios que es, ¿cierto? Este refugio los protegía, ¿cierto? Del vengador de sangre. Amén. Él tenía un problema, quizás venía con una persecución, ¿cierto? A lo mejor la ex esposa, ¿cierto? Lo molestaba, a lo mejor los hijos lo criticaban, pero él venía buscando un refugio. Y ese refugio no estaba. No estaba ese refugio. Si bien físicamente a lo mejor estaba, pero no lo hizo sentir, ¿cierto? Como un lugar seguro ante la problemática. Nosotros, como iglesia, debemos ser un refugio. Eso es lo que nos falta a nosotros. Y le volví a comentar al pastor de la película Jesús Revolution, quizás no la han visto, pero esa película a mí me cambió algo. Esa película aparecieron un movimiento hippie en los años 70 son los hippies, 70. Y el pastor tradicionalista ahí, conservador y todo el asunto. Y después llega uno que se creía, o sea, no se creía Jesús, pero era como igual a Jesús. Y resulta que esta persona, la hija del pastor se hace amiga de ese hippie. Y él no quería porque le decía así, eran marihuaneros y todo el asunto. ¿Por qué miramos, cierto, los defectos de las personas antes de hablarle a Jesús? ¿Acaso no tendríamos que hablarle con mayor razón nosotros como iglesia? Nosotros colocamos obstáculos, no colocamos el camino expedito para que lleguen al refugio. Nosotros somos los que colocamos los obstáculos. Entonces la hija se hizo amiga de este hombre, de este hippie, pero él sabía de la palabra de Dios, sabía mucho de la palabra de Dios. Y el pastor, ¿cierto?, lo hizo entender que tenía que aceptarlo. Y lo lleva a la iglesia, da un mensaje, y todos esos hermanos con corbatita se sentían incómodos. Muchos se fueron. Pero habían hermanos que sí entendieron, ¿cierto?, que tenían que acogerlos. Y había un viejito que se para así como enojado y no se va, sino que abraza a todos los hippies. Nosotros como iglesia debemos estar preparados. Debemos estar preparados para el homosexual, la lesbiana. Oiga, si no es su problema.
No es su problema, eso es una condición, no es la naturaleza de ellos. La naturaleza, cierto, de Dios, hombre y mujer, así nos creó, la Biblia lo dice. Amén. Pero muchas veces cuando llega alguien, oiga, yo tengo estudiantes que son lesbianas. El año pasado saqué una lesbiana y un homosexual de octavo, pero yo siempre los traté como se lo merecían. Hoy en día la iglesia no está preparada para este cambio. Debemos ser un refugio con el camino limpio, con el camino expedito, con los letreros que sepan que aquí es un refugio. Hay gente que sufre afuera, gente que sufre. Yo conocí a un hombre que a lo mejor lo conocen, pero no voy a decir el nombre. Pucha, yo le tenía súper buena porque cuando yo era joven, yo me acuerdo que necesitaba trabajo y dijeron, vendedores, se necesitan vendedores. Partí yo. Y era un trabajo más fome. Yo pensaba que era en una tienda. Al final era vendedor ambulante. Pero él me enseñó, íbamos a Pichidegua, a San Vicente, ¿cierto? Duré poco porque no me gustó. Llegaba muy de noche, salía muy temprano. Vendíamos máquinas de ejercicio. Nos metíamos en los consultorios de todas esas enfermeras, ve que son... Les vendíamos máquinas de ejercicio, las compraban al tiro. Pero este hombre después yo lo veo en la droga, consumido en la droga. Y yo todavía no tenía este cambio, como que me dio miedo, porque no era el mismo que yo conocía. Y andaba vendiendo hasta unas plantitas. Y le compré la plantita, feas las plantitas, pero se las compraba, ¿cierto? Se las compraba. Y la plantita llegaba a la casa y se morían porque las arrancaba, no sé a dónde se las robaba, pero las sacaba sin raíz, para que no lo pillaran. Pero que me hubiese gustado haberme detenido y hablarle de la palabra de Dios y decirle que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro amparo, que pese lo que le está haciendo el vengador ahí, el que lo persigue, tiene un refugio. Y eso es Dios. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Amén. Amén. Muchas veces nos asusta lo que está sucediendo. Muchas veces nos pone así como que nosotros no aceptamos, ¿cierto? Bueno, a lo mejor voy a tocar, me hubiese gustado, a lo mejor se hubiese sentido incómodo. Mi hija, ¿cierto? Isamar, tiene un estilo diferente. Al principio como que me chocaba. Al principio como me chocaba. Y es como que no va con nosotros, ¿cierto? Como que no va con nosotros. Pero he tenido que aceptar eso. He tenido que aceptarlo. Mientras esté Jesús en su corazón, que a lo mejor no viene tanto a la iglesia, pero de que está Jesús en su corazón, está Jesús en su corazón. Y uno a veces dice, no, es que ya se alejó de la iglesia, ya no hay caso. Pero viene sola, sin que nosotros le digamos. Es porque siente algo. Es porque está eso, Jesús, en su corazón. Y a lo mejor a la iglesia la encuentra como una iglesia como refugio, una iglesia cómoda, una iglesia que a lo mejor tiene limpio su camino y no hay obstáculos. Quizás ella la mira así. Y hay tanta juventud afuera, hay tanta juventud, que a lo mejor tiene otro estilo de música que a nosotros no nos gusta. Pero nosotros como iglesia debemos de limpiar el camino para que lleguen acá, para que lleguen. Y no tan solo aquí a CCP, si no lo llevo a CCP, no le hablo de Jesús. No, la idea es que vaya a algún lugar. Recuerden que habían 6 refugios, no era solamente uno, hay más refugios. Y todos le brindaban protección. Todos lo protegían del vengador. Y nosotros como iglesia no estamos protegiendo, ¿cierto?, a esas personas. ¿Sabes qué? Hay adolescentes que están súper confundidos. Yo hago historia y paso la evolución del hombre, que es el tema más complejo que no me gusta pasar, pero lo paso porque tengo que cumplir con los objetivos de aprendizaje. Pero igual le meto a Dios ahí. Igual le digo que son teorías, que hay otra teoría que es, ¿cierto?, Adán y Eva, que Dios no hizo, ¿cierto?, hombre y mujer. Pero
Pero hay que tener mucho cuidado en algunos casos. La iglesia tiene que ser como el anciano prudente que abre la puerta, que escucha, ¿cierto? Que escucha y abre la puerta, porque el camino está limpio. Porque el camino está limpio. Amén. Muchas veces cuando llega un borracho a la iglesia, muchas veces cuando llega alguien, ¿cierto? Lo miramos, ¿cierto? Diferente. Lo miramos diferente. Jesús, ¿qué hubiese hecho? Jesús, ¿qué hubiese hecho si llega un borracho a hablar con él? Deja a los que están bien, ¿cierto? Y se va con el borracho. Amén. Estoy 100% seguro que Jesús, si hubiese venido en estos tiempos, Jesús no estaría con nosotros. Jesús estaría con la lesbiana, con la prostituta, con el homosexual, con el drogadicto, con el alcohólico. Porque la iglesia todavía no es refugio. La iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy diciendo que somos todos. Y duele. Duele. No hemos aprendido. No hemos aprendido. Dios quiere que nosotros le limpiemos el camino, le mostremos el camino, le digamos, mira, te escucho. Por más que te diga la persona y te aburra un poco con su música, a lo mejor el metal, porque es una música chocante y que te aburra con el metal, pero bueno, hay metal cristiano. O te aburra, a lo mejor sabes que me gusta, es hombre y te dice, no, es que profe, me gusta él. Y es chocante. Es hombre y le gusta un hombre. O de otro curso le mandaron saludos, una niña le mandó a otra niña. Es chocante. Pero uno tiene que, cierto, ser solidario, tiene que mostrarle el camino, tiene que decirle, mira, Jesús, ¿cierto? Jesús, miren, Jesús perdonó a la prostituta y ese es un gran ejemplo. Mientras que todos los demás la enjuiciaban, le lanzaban piedras a la mujer adúltera. Y hoy en día haríamos exactamente lo mismo. Criticamos antes de comprender la situación, antes de entender la situación. Somos como el vengador de sangre. La iglesia no está haciendo el refugio, está haciendo el vengador de sangre. Ese que va detrás de la persona que comete pecado, esa que la enjuicia, esa que muchas veces la mata con una mala palabra de Dios. Porque muchas veces nos vamos a hablar de los tiempos venideros, los tiempos que vienen. Amén. Que se irán al infierno. Mientras que nosotros nos iremos, ¿cierto?, a la eternidad. Pero aquí la importancia, lo único para limpiar el camino, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Del único que podemos hablar es de Jesús. Y cuando tú le hablas de Jesús, ese nombre hermosea la conversación. Y ahí podemos limpiar el camino. Y el camino queda expedito. Sabes que a mí muchas veces, en serio, hace tiempo, como de otra iglesia, no estoy diciendo acá, me dieron muchas ganas de salirme. Lo digo honestamente aquí, salirme. Y yo armar un ministerio, pero eso tampoco no es bueno. Pero sabe, iglesia, que nosotros limpiemos el camino. Nosotros somos los que debemos limpiar el camino. Aquí no va a venir otra persona a limpiar el camino. Nosotros tenemos la responsabilidad. Somos iglesia. Somos el refugio de esas personas necesitadas. Ese hombre que no había cometido el homicidio era un inocente, pero se le estaba enjuiciando, lo querían matar y venía. ¿Cómo venía ahí? ¿Cómo viene una persona corriendo porque lo viene persiguiendo el vengador? Desesperada, ¿cierto? Pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo consuelo, pidiendo una infinidad de cosas. Pero ahí estaban los ancianos, ¿cierto? Para escucharle y para abrir. No critiquemos. No critiquemos a aquel que viene corriendo por el camino. No critiquemos. Abramos las puertas. Abramos las puertas. Amén. Que Dios le bendiga. Démosle.
Reflexionemos. Entonces, recordando un poquito, el camino, se dice que los caminos a estas ciudades debían estar siempre despejados y señalizados. Ahora la pregunta, ¿estamos nosotros como cristianos quitando piedras del camino para que otros lleguen a los pies de Cristo? ¿O somos un obstáculo? Esa es una pregunta, ¿cierto? Somos un obstáculo. Muchas veces somos un obstáculo. Es que a mí no me gusta esa persona. No. Tiene muchas cosas malas, decimos, ¿cierto? Tiene muchas cosas malas, no me gusta. Me gustaría que se fuera de la iglesia. ¿Pero quién somos nosotros si la iglesia es refugio? La puerta. El refugiado debía hablar con los ancianos en la puerta antes de entrar. ¿Qué importancia tiene la confesión y el buscar consejos sabios cuando hemos cometido un error o estamos en crisis? Amén. ¿Qué importancia tiene eso? La confesión, hablarle a Dios, ¿cierto? Cuando hemos cometido, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo. Amén. La permanencia, porque el que iba escapando, ¿cierto?, de las manos del vengador, tenía permanencia en el refugio, estaba por un muy largo tiempo. Entonces, el hombre estaba a salvo solo dentro de la ciudad. Si salía, quedaba expuesto de nuevo. Amén. ¿Acaso en la iglesia, cierto? Uno está bien aquí en este refugio, ¿cierto? Pero si se sale, se le pegan cosas de afuera. Amén. ¿Sí? Empieza el cigarro a pegarse en los dedos, ¿cierto? Empieza a empuñar el vaso y una infinidad de cosas. Eso es un ejemplo súper liviano, pero hay muchas cosas más. ¿Qué significa para nosotros hoy permanecer en Cristo en medio de un mundo que nos ofrece salidas peligrosas? Amén. Y después venía la libertad. La libertad. La libertad total llega con la muerte del sumo sacerdote. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva saber que Cristo ya murió por nosotros y nuestra deuda de sangre es pagada para siempre? Cristo, ¿cierto?, pagó la deuda. Cristo nos hizo libres. Y si nosotros estamos libres, ¿cierto? Nosotros estamos libres, debemos demostrar el refugio a los que todavía no están libres. Porque todavía no conocen la muerte del sumo sacerdote del refugio. El sumo sacerdote es Cristo Jesús, que murió por nosotros. Que Dios le bendiga, iglesia. Póngase de pie. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Iba a terminar así de esta forma, pero con unos papeles, pero no los traje. Pero dígame usted, mencióneme obstáculos que coloca la iglesia para que lleguen los demás al refugio. Mencióneme un obstáculo. Un obstáculo. ¿Cuáles son los problemas que tiene la iglesia, cierto, para despejar el camino? Para que esa persona que viene corriendo al refugio pueda correr, irse directamente al refugio. Y la iglesia coloca obstáculos. La religiosidad. La religiosidad, ¿cierto? Como vuelvo a la película Jesús Revolution, religiosidad, ¿cierto? La crítica. ¿La qué? El juicio. La crítica, el juicio. Y muchas cosas, ¿cierto?, que nosotros... Y a nosotros a lo mejor también nos colocaron obstáculos. Yo me acuerdo que con Isabel también vimos algo así cuando quisimos buscar a Cristo. Y le preguntan al tiro si uno es casado o no es casado. Dios a lo mejor, sí, el casamiento, ¿cierto?, es importante. Pero para llegar a Cristo después, la persona va cambiando y después se casa. ¿Cómo va a llegar todo bien? Si la iglesia es la sanadora, la iglesia es el refugio. No que lleguen bien, estamos happy la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga. Padre Santo, Dios eterno, Dios de gloria, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Gracias por Jesús, porque aquel sumo sacerdote murió en la cruz, Señor, y nos hizo libres. Y la diferencia de este sumo sacerdote, esta palabra, que este sumo sacerdote Jesús resucitó al tercer día. Gracias, Dios eterno. Señor, te pedimos, Señor, que la iglesia pueda quitar los obstáculos, Señor, de la religiosidad, del juicio, Señor Dios amado, de las críticas, Padre amado.
Señor, de mirar en menos al que está al lado, de despreciar, Señor, al drogadicto, al delincuente, al borracho. Señor Dios amado, haznos entender, Dios amado, que nosotros debemos dejar despejado el camino, Señor Dios amado. Señor Dios amado, cuando entendamos eso, Dios Todopoderoso, Señor Dios amado, Dios bendiga a CCP, Dios eterno. Danos, Señor Dios amado, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, esta palabra. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.